Dios les bendiga, hermanos. Pues damos gracias a Dios por la bendición que el Señor nos concede una vez más de poder compartir la palabra de Dios en este viernes. Gracias a Dios por todos los hermanos que nos siguen a través de esta página. Pues el viernes pasado, hace 8 días, hablábamos acerca de cómo cuidar nuestros pensamientos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar, hoy seguiremos hablando acerca de el cuidado de nuestros pensamientos, el cuidado de nuestra mente. Y quisiera, hermanos, en esta mañana invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, a la carta a los Filipenses, capítulo número 4, el versículo número 8, es la porción bíblica que citábamos hace 8 días. La palabra del Señor dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Deseamos, hermanos, esperamos que esta predicación sea de bendición para nuestra vida, que nos ayude en nuestra vida espiritual, que podamos dar un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual, que el Señor obre en nuestras vidas, nos dé entendimiento para poder vivir una vida agradable delante de Dios, una vida sana delante de Dios, que nuestro corazón, que nuestra vida, que nuestros actos, que nuestros pensamientos sean agradables delante de Dios. Y este es el propósito por el cual hemos querido abordar este tema, tanto el viernes pasado como este viernes. Pues hemos querido seguir hablando acerca del cuidado de nuestra mente o el cuidado de nuestros pensamientos. Quisiera, hermanos, invitarles a que oremos al Señor, oremos a Dios, elevamos una oración a Dios y así estaremos pues empezando la meditación de la palabra del Señor. Oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, te agradecemos la oportunidad que nos concedes nuevamente a través de esta sección Palabra Viva, de poder llevar el mensaje de tu palabra, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Permite, Señor, que este mensaje, que tu palabra, obre en el corazón, que ayude a tus hijos, Señor, a avanzar en la vida espiritual. Pedimos que tu palabra, Señor, llegue al corazón, a la mente, a la conciencia. Al mismo tiempo que tu palabra, Señor, derribe aquellas fortalezas que el enemigo haya levantado en la mente, en los pensamientos. Que tu palabra venga, Señor, a obrar, a libertar los pensamientos cautivos. Que tu palabra, Señor, venga a traer bienestar a la vida espiritual de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos en esta hermosa mañana y te damos gracias. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos, entonces, por permitirnos seguir hablando acerca del cuidado de los pensamientos o el cuidado de nuestra mente. Queremos empezar diciendo que al enemigo le interesa nuestra mente, le interesan nuestros pensamientos. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según Mateo, capítulo número 22, versículo número 37, que uno de los mandamientos, o cuando al Señor le preguntaban cuál era el primer mandamiento o el primer y más grande mandamiento, en el Evangelio según Mateo, capítulo número 22, versículo número 37, el Señor respondió a los que le preguntaban cuál era el gran mandamiento en la ley. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y dice la Sagrada Escritura, y con toda tu mente. De allí, hermanos, que nuestros pensamientos
le deben de pertenecer a nuestro Dios. El Señor está diciendo que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestra mente. Es decir, que nuestra mente le pertenezca a Dios, que nuestros pensamientos le pertenezcan a Dios, que nuestros pensamientos le sean agradables, que incluso en nuestra mente podamos honrar a Dios, que en nuestros pensamientos podamos alabarle, que en nuestros pensamientos podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. De allí, hermanos, que por ello es importante cuidar nuestra mente, porque el Señor pide que le amemos también con toda nuestra mente. En esta mañana entonces queremos hablar acerca del siguiente tema. ¿Por qué es importante cuidar nuestra mente? Hace 8 días hablábamos acerca de cómo cuidar nuestros pensamientos. Y el texto que hemos leído, mencionábamos hace 8 días, mencionábamos en la predicación pasada que el apóstol Pablo da una serie de recomendaciones para tener una mente saludable, para cuidar nuestros pensamientos. El primer consejo que da se encuentra en el verso 4 del capítulo 4 de Filipenses, que dice: regocijaos en el Señor siempre. El versículo número 5 nos recomienda que tengamos presente que el Señor está cerca. El versículo número 6 nos dice que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Nos menciona también que desarrollemos un espíritu de gratitud con acción de gracias. Y hermanos, el verso 8 nos menciona cuáles son las características que deben cumplir nuestros pensamientos. Ahora, entonces, hermanos, la pregunta es ¿por qué debemos cuidar nuestros pensamientos? Y en primer lugar, como mencionábamos hace un momento, debemos de cuidar nuestros pensamientos porque a Satanás le interesa conquistar nuestra mente. La Biblia afirma, la Biblia asegura que el mundo posee una mente reprobada para con Dios. Dios le pide al hombre que le ame con toda su mente. Pero la Biblia menciona que el mundo posee una mente reprobada. Sus pensamientos están reprobados delante de Dios. Quisiera invitarles a que vayamos a la carta a los Romanos, su capítulo número 1, su versículo número 28. Y la Sagrada Escritura menciona en esta porción bíblica lo siguiente. Hablando acerca del mundo, del hombre sin Dios, de la gente que no tomaron en cuenta a Dios en sus caminos, dice el versículo 28, y como ellos, es decir, la gente que no aceptó al Señor o que no acepta su palabra, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. De manera que la palabra de Dios nos dice que el mundo tiene una mente reprobada. La carta a los Efesios en su capítulo número 4, versículo número 17, respecto a la mente del mundo, respecto a los pensamientos del mundo, dice la Sagrada Escritura en el versículo número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La carta a los Romanos dice que el mundo tiene una mente reprobada. Y en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice que el mundo, que los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, andan en la vanidad de su mente. Note usted que tanto la carta a los Romanos como la carta a los Efesios hacen alusión a la mente que posee la gente que no conoce a Dios. Poseen una mente reprobada y una mente vana. La carta a Tito, también el apóstol Pablo hace
alusión, hace referencia a la mente que posee el mundo. Tito, capítulo número 1, versículo número 15. Dice la Sagrada Escritura: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pablo afirma que la mente de la gente que no conoce a Dios, que no acepta el Evangelio, que no quiere aceptar al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador, tienen una mente corrompida. Entonces el mundo tienen una mente reprobada, tienen mente vana y tienen una mente que ha sido corrompida por el enemigo. Y nosotros también tuvimos esa mente. La palabra de Dios dice en la carta a los Colosenses, su capítulo número 1, su versículo número 21, lo siguiente, respecto a la mente que usted y yo poseíamos antes de venir al Señor. Dice la Sagrada Escritura: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Dice la palabra de Dios que usted y yo antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente. La palabra del Señor menciona entonces que nosotros poseíamos esa mente. Pero ahora que hemos venido al conocimiento del Señor, que hemos venido a Dios, ya no tenemos una mente reprobada, ya no tenemos una mente corrompida, ya no tenemos una mente vana, sino que ahora la Sagrada Escritura menciona que nuestra mente es diferente. Primera a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció sus pensamientos? ¿Quién le instruirá? Pero mire lo que dice la Biblia: mas nosotros, ahora que hemos venido a Cristo, tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios afirma que ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante cuidar nuestra mente? Bueno, por lo que estamos nosotros estudiando. Porque antes nuestra mente le pertenecía a Satanás. Y el diablo, a Satanás le interesa reconquistar nuestra mente. ¿Sabe que si el diablo logra reconquistar nuestra mente, tendrá una victoria importante en nuestra vida espiritual? A Satanás le interesa reconquistar nuestra mente, está interesado en nuestra mente, porque antes nuestra mente le pertenecía. Antes nuestros pensamientos estaban alejados de Dios, y quien tenía control de nuestros pensamientos era Satanás. Poseíamos una mente reprobada. Pero ahora Él ha perdido el control de nuestra mente y hará todo lo posible por reconquistar nuestros pensamientos. Usted y yo debemos estar conscientes de una forma especial. Debemos de estar conscientes del interés que Él tiene de influir en nuestros pensamientos. Y por lo tanto, debiéramos de ser entendidos en el cuidado de nuestra mente. ¿Por qué debemos cuidar nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos antes le pertenecían a Satanás. ¿Por qué debemos cuidar nuestros pensamientos? Porque Él antes tenía control de nuestra mente. Ponía toda clase de pensamientos en nosotros. Él tenía control absoluto de nuestra mente, pero ahora ese control lo ha perdido. Ahora el pensamiento, nuestros pensamientos, nuestra mente no le pertenecen a Él, y por lo tanto está interesado en reconquistar la mente del creyente, del cristiano. Se dice, por ejemplo, que uno de los hombres que
cuya mente estaban completamente controladas por Satanás de una manera, pues, muy fuerte o pocas veces visto. Un hombre que fue usado por Satanás, Adolfo Hitler. Los historiadores mencionan, las personas que están interesados en estudiar toda la vida de este ser maligno, mencionan que este hombre, antes de ordenar las matanzas a los miles de judíos que él mandó matar y todo lo que él hizo dirigido por Satanás, algunos mencionan que él solía escuchar música clásica. Mencionaban que escuchaba un disco muy famoso de música clásica y algunos mencionan que esa música era una música que influía en su mente, en sus pensamientos. Algunos mencionan que Satanás es el ser que sabe muy bien utilizar la música para influir en los pensamientos de los hombres. Esa es la razón por la cual usted y yo debemos cuidar lo que escuchamos. Esa es la razón por la cual usted y yo debemos cuidar lo que vemos. Porque las cosas que nosotros vemos, nosotros como seres humanos, somos visuales. Aprendemos a través muchas veces de lo que vemos. Y de alguna forma, de alguna manera, lo que vemos entra a nuestra mente. Y Satanás tratará de que usted y yo veamos cosas que puedan estorbar a nuestra mente. Y que de alguna forma, de alguna manera, Él pueda tomar control de nuestros pensamientos a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Satanás sabe muy bien las herramientas con las que Él cuenta para influir en nuestra mente y en nuestros pensamientos. De manera que la razón por la cual usted y yo debemos de cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestra mente, lo primero es porque a Satanás le interesa conquistar nuestra mente. La segunda razón por la cual usted y yo tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestra mente, es porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Cuando recién se inventó el reloj de bolsillo, antes el tiempo se medía a través de distintas formas, de distintas maneras, pero pues llegó el momento en que el reloj se inventó y un hombre, cuando recién empezó a hacerse uso del reloj de bolsillo, un hombre de posibilidades se dio cuenta que su reloj a veces se atrasaba, a veces se adelantaba, y pensó, bueno, mi reloj tiene una falla. Él observó el reloj y dijo, las manecillas no funcionan bien, tal vez tengan que cambiarle las manecillas porque a veces se atrasa, a veces se adelanta y me parece que las manecillas están mal. Así que acudió a la compañía y le dijo a la persona encargada de allí, traigo mi reloj, pues tiene un defecto. Creo que deben cambiar las manecillas, pues a veces se atrasa y a veces se adelanta. El hombre de la compañía lo observó y sonrió y le dijo, no, amigo, eso no funciona así. El problema no es las manecillas, el problema es la maquinaria. El hombre que apenas acababa de adquirir su reloj y como apenas empezaba a hacerse uso de él, pues se desconocía mucho el funcionamiento del reloj. Así que el hombre dijo sonrojado, disculpe usted, es que yo no sabía o no sé cómo funciona un reloj. La persona le explicó que de la maquinaria depende todo. Que en realidad cuando un reloj se atrasa o se adelanta, el problema no es la manecilla, sino la maquinaria.
La mente es la maquinaria del hombre. Y de allí depende todo. Los pensamientos determinan las acciones. Por ejemplo, si una persona piensa que una mujer tiene derecho a abortar, y si ese hombre es médico, pues ese médico, cuando tenga la oportunidad de ayudar a alguien a practicar el aborto, lo hará, porque sus pensamientos van a determinar sus acciones. Si una persona, por ejemplo, piensa que el matrimonio es anticuado y que lo mejor es vivir, por ejemplo, en unión libre, que es un estado en el cual el ser humano puede vivir bien, que el matrimonio ya no funciona como antes, que el matrimonio ha perdido la vigencia. Si alguien piensa de esa manera, lo más probable es que no se case y que viva bajo esa forma de vida. Porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si un hombre piensa entonces que el ser humano es libre de ser hombre o de ser mujer, no importa cómo Dios lo haya creado, lo más probable es que tienda a vivir de una manera distinta a lo que le dice su naturaleza. Nuestros pensamientos determinan nuestra forma de vida. Si queremos vivir una vida piadosa, nuestra mente debe estar ocupada en cosas piadosas. Es por ello que debemos de cuidar nuestros pensamientos. La palabra del Señor dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo número 23, versículo número 24, dice la Sagrada Escritura lo siguiente. Efesios capítulo número 4, sus versículos número... Leamos desde el versículo número 22. Dice la Sagrada Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Escucha lo que dice la Biblia: que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Sagrada Escritura dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que muchas cosas dependen de nuestra mente, de cómo están nuestros pensamientos. Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué en la iglesia hay cristianos que viven como el mundo? ¿Por qué hay cristianos que dentro de la iglesia se comportan como la gente del mundo? Y usted tal vez no pueda entender por qué haya personas que tengan actitudes o que cometan acciones como el mundo las hace o como el mundo las tiene. La razón o la respuesta es muy sencilla. La respuesta es porque muchos cristianos viven como el mundo porque piensan como el mundo. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Si usted observa a alguien que tiene un comportamiento desagradable delante de Dios en la iglesia, es porque sus pensamientos son desagradables delante de Dios. Si usted observa a alguien que se conduce con falta de temor en la iglesia, es porque sus pensamientos están faltos de temor de Dios. Han dejado que el mundo influya en sus pensamientos. Creen que es sabio pensar como piensa el mundo. Es decir, se les hace interesante cómo piensa un político que no tiene temor de Dios. No digo que todos los políticos o que ningún político tenga temor de Dios, sino que el creyente está bien y lo que está mal, pero el cristiano ha dejado que el mundo influya en sus pensamientos.
Y esa es la respuesta por la cual mucha gente dentro de la iglesia vive como el mundo, porque han permitido que sus pensamientos sean influidos por el mundo. No han permitido que sea Dios el que influya en sus pensamientos. Han dejado a Dios en segundo lugar en sus pensamientos, en su mente. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos, en lugar de parecerse más a Cristo, se parecen más al mundo. Porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. De allí depende todo. Así como el reloj, el funcionamiento del reloj depende de la maquinaria, así nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de conducirnos en la iglesia dependen muchas veces de nuestros pensamientos. ¿No cree usted entonces que es importante cuidar nuestra mente? Cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que permitimos que entre a nuestra mente. Lo primero que hemos comentado, hemos dicho es que porque es importante cuidar nuestra mente, primero porque a Satanás le interesa reconquistar nuestra mente. Nuestra mente antes le pertenecía a Satanás. La palabra de Dios afirma que usted y yo poseíamos una mente reprobada, y sí que la poseíamos. Usted y yo lo sabemos muy bien. Cuáles eran nuestros pensamientos y cuál nuestra manera de pensar. Pero el diablo sabe que nuestra mente ahora ha sido regenerada por el Señor. La palabra de Dios dice, nos enseña de que ahora poseemos la mente de Cristo. El diablo lo sabe muy bien. Y por eso tiene interés en influir en nuestra mente. No es en este momento nuestro tema, y esperemos en Dios que haya la oportunidad para hablar o abordar acerca de cuáles son las estrategias que Satanás ocupa para influir en nuestros pensamientos, pero una de las formas en las que Satanás usa, uno de los recursos que Satanás tiene o usa para influir en los pensamientos es la música. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, a Satanás le interesa reconquistar nuestra mente y buscará los medios para entrar en la mente de usted y en mi mente, para influir en nuestros pensamientos. Es cierto que Satanás no es omnisciente. Decíamos hace 8 días que el diablo no puede saber lo que estamos pensando, pero sí puede sugerir pensamientos de maldad. Pero sí puede introducir pensamientos malignos. Pero él sí puede susurrar a la mente, al subconsciente del ser humano, pensamientos malignos. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Por eso es importante que usted y yo cuidemos nuestros pensamientos. En segundo lugar, hemos dicho que debemos cuidar nuestra mente porque lo que pensamos va a determinar nuestras acciones. Eso es así. La mente es nuestra torre de control. De allí depende todo. Si usted se ha preguntado por qué gente en la iglesia se conduce sin temor a Dios, es simplemente porque piensan como el mundo. Se comportan como el mundo porque piensan como el mundo. Allí está el secreto de todo. La manera en la que conducimos está determinado por la manera en la que pensamos. ¿Se da usted cuenta cuán importante es cuidar nuestros pensamientos? Muchos cristianos viven como el mundo porque piensan como el mundo. Eso es la respuesta, eso es la razón por la cual se conducen de esa manera, porque piensan como el mundo. En tercer lugar, hermanos, y con esto concluimos, ¿por qué es importante cuidar nuestros pensamientos? Y quizá esto sea lo más importante. Es porque Dios desea que tengamos pensamientos puros.
La palabra de Dios que citábamos al inicio de esta predicación, de esta breve predicación en el Evangelio según Mateo, cuando aquellas personas se acercaron al Señor, los fariseos, se acercaron al Señor para preguntarle cuál era el gran mandamiento. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Él anhela, Él desea que nuestros pensamientos le pertenezcan, que sean pensamientos puros, que sean pensamientos limpios, que sean pensamientos agradables delante de Él. El texto que tomábamos como base, tanto en la predicación pasada como en esta, dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esta es la voluntad de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la voluntad de Dios, que nuestros pensamientos le pertenezcan. Que no solamente usted pueda alabar a Dios cuando va a la iglesia, cuando va al templo y entona usted una alabanza, sino que podamos alabar a Dios en nuestros pensamientos. Y quizás eso sea lo más difícil. Pero esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo podamos alabar a Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos glorifican a Dios. Estamos honrando el nombre de Dios, alabando a Dios, glorificando el nombre de Dios en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son justos, son honestos. Nuestros pensamientos son puros. Nuestros pensamientos son de buen nombre. Mire lo que dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué hay más digno de alabanza que el adorar el nombre de nuestro Dios? Nuestros pensamientos deben estar encaminados a ello. A Dios le interesan también nuestros pensamientos. El Señor nos dice que debemos amarle con toda nuestra mente. Nuestra mente le debe pertenecer a Él. En nuestra mente debemos adorar a Dios. En nuestra mente deben haber alabanzas a nuestro Dios en nuestros pensamientos. Por ello, hermanos, es importante cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué es importante cuidar nuestros pensamientos? ¿Por qué es importante cuidar nuestra mente? Porque al enemigo le interesa reconquistar nuestra mente. ¿Por qué es importante cuidar nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos van a determinar nuestras acciones. ¿Por qué es importante cuidar nuestra mente? Porque Dios pide que le amemos de toda nuestra mente. Porque de allí el Señor sabe que dependen muchas cosas. Decíamos que debemos aprender a pensar. Debemos aprender a elegir nuestros pensamientos. No debemos permitir que cualquier clase de pensamiento pasen por nuestra mente, porque aún nuestra mente debe estar consagrada a Dios. Debemos estar consagrados, dice la palabra del Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, nuestros pensamientos deben estar consagrados a Dios. Pues hermanos, ¿cuánta gente no está batallando en su mente? ¿Cuánta gente ha perdido el control de sus pensamientos? ¿Cuántas personas no tienen luchas en sus mentes, en sus pensamientos? Y muchas veces estas batallas es difícil que nosotros las expresemos con nuestro pastor o en la iglesia. Pero es importante que pongamos atención a nuestra vida mental. Es importante, según la palabra de Dios, según las escrituras, a la luz de la palabra de Dios, es importante que usted ponga atención a su vida mental.
¿Cómo está su vida mental? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus pensamientos? Hermano, hermana, cuide su mente, cuide sus pensamientos. Escuche lo que la palabra de Dios le dice en esta hora. Es importante que usted y yo pongamos atención a nuestra vida mental. Queremos, hermanos, en esta hora, pues dar gracias a Dios, orar al Señor, que Él sea el que tome el control de nuestra mente, que nos dé entendimiento, que nos dé de su gracia. Y estoy seguro que esto nos ayudará a avanzar en nuestra vida espiritual, a dar un paso hacia adelante en nuestra vida espiritual. Oremos al Señor, pidámosle a Dios que Él tome control de nuestra vida y que podamos seguir adelante en nuestra vida cristiana. Oremos al Señor en esta hora, oremos a Dios. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, en esta hora por todas las personas que puedan escuchar este mensaje en los días posteriores. Si alguien está batallando en su mente, en sus pensamientos, si alguien ha permitido por alguna razón, por algún factor, ha permitido que el enemigo tome ciertas áreas de su mente, te pido, Señor, que le ayudes, que obres, que hagas una obra maravillosa en su vida. Y que podamos, como hijos tuyos, como iglesia, podamos aprender a tener cuidado de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Que pongamos atención a esta área tan importante de nuestra vida espiritual. Mucha gente, Señor, tiene batallas en su mente, en sus pensamientos. Mucha gente, oh Dios eterno, ha fracasado por descuidar sus pensamientos, por descuidar su vida mental. Pero te pedimos, oh Dios eterno, que nos des de tu gracia, que nos ilumines, que nos ayudes, Señor, a conducirnos en el temor de tu palabra y que aún en nuestra mente podamos adorarte y alabarte, que tú tomes control total, absoluto de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestras acciones, de toda nuestra vida, Señor, que podamos, oh Dios eterno, darte control total de nuestra vida, de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos. En esta preciosa hora, Señor, te damos gracias, oh Dios eterno, por permitirnos compartir tu palabra, considerar tu palabra brevemente con cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén. Bien. Pues Dios les bendiga, hermanos, y pues nos estaremos viendo próximamente. Dios les bendiga y agradecemos la bendición de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios les bendiga.